Saludos, mis hermanos y amigos. El pueblo de Israel vivía bajo la teocracia, es decir, el gobierno de Dios. Dios daba sus mandatos, sus directrices por medio de sus profetas. Dios así guiaba a su pueblo por medio de profetas. Pero el pueblo de Dios, al verse rodeado, ¿no?, por países que tenían reyes, ellos rechazaron ya que Dios gobernara por medio de profetas y pidieron rey, quisieron rey. Dios los escucha, no es que Dios estuvo de acuerdo, pero los escucha y está bien. Llega el primer rey de Israel. Dios escoge a Saúl. Saúl, un hombre que literalmente miraba a los demás de su pueblo por encima del hombro, porque era el hombre más alto de su pueblo. Veamos un momento aquí en primer libro de Samuel, capítulo 9. Leo los versos 1 y 2. Primer libro de Samuel 9, 1 y 2. Dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Dice que era un hombre hermoso y que el que le seguía en estatura en su pueblo le llegaba apenas al hombro. Es un hombre bien alto. Ese era Saúl. Y por tanto, bien conocido, muy conocido. Imagínense ustedes, un hombre hermoso, alto, muy conocido en su pueblo. Bueno, es a este Saúl que Dios escoge como rey. Sin embargo, en el mismo capítulo 9 del primer libro de Samuel, leo el verso 21. Tenía una debilidad y él la revela aquí. Primer libro de Samuel 9, verso 21. Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Bueno, Saúl, al verse entrevistado por el profeta le revela cosas que Dios le había dicho. Y él dice, se siente pequeño. Dice: yo vengo de una familia pequeña, de la tribu más pequeña. Es decir, menciona varias veces la palabra: bueno, yo no soy tanto, yo soy pequeño, no soy nadie. O sea, esa era la mentalidad de Saúl. No asociemos, hermanos, esto con humildad, porque a veces se malinterpreta la humildad. Oh, Saúl ya tenía lo que llamamos hoy un complejo de inferioridad. Y el complejo de inferioridad no es humildad. Humildad es cuando reconocemos lo que Dios nos ha dado, lo que somos, y lo ponemos primero al servicio de Dios y al servicio de los demás. Eso es humildad. Sin creerme más que nadie, lo que Dios me ha dado para servirlo a Él
y para servir a los demás. Pero Saúl se creía menos que los demás, un hombre con ese complejo. Sin embargo, Dios, el Señor, ¿no?, lo unge como el primer rey de Israel por medio de su profeta. Bueno, algunas batallas gana Saúl hasta que en el capítulo 15 del primer libro de Samuel encontramos al Señor dándole orden directa a Saúl. Directa. Los amalecitas habían estorbado al pueblo de Dios en cuanto a su paso en la conquista de la tierra. Ellos no dejaron pasar por medio de su nación, por medio de sus tierras, al pueblo de Israel. Y esto enardeció mucho al Señor, a nuestro Dios Todopoderoso. Y Dios le dice a Saúl que por sus manos haga justicia a estos amalecitas, a su rey y al pueblo de Amalec. Veamos la orden. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Leo 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La orden era directa, sin lugar a interpretación. Directa. Hiere a Amalec, mata a Amalec. No dejes nada vivo, nada vivo. Bueno, Saúl llega, tiene una victoria, podemos decir casi completa. Pero Saúl tiene un problema. Saúl deja vivo a Amalec, al rey de Amalec. Lo deja vivo. Y algunas cosas del ganado, ¿no?, también quedaron vivos, se las cogieron. La orden era: acaba con todo. Pero Saúl no obedece así. Seguimos en el primer libro de Samuel, capítulo 15, desde el verso 11. Dice el Señor: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta, y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Estaba contento Saúl, estaba contento, y recibe al profeta de esa manera. Y Saúl dice: yo he cumplido, ¿no? Y fíjense, verso 14. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche.
Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agat, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Bien, Saúl estaba convencido de que había obedecido a Dios. Pero recuerden, hermanos, la vida de Saúl está escrita aquí en la Biblia para ejemplo de nosotros. Cuando un cristiano, cualquiera de nosotros, es llamado de Dios y siendo llamado del Señor, hacemos las cosas para contentar a los demás. Sí, para contentar al pueblo, para que el pueblo tenga algo y hable bien de mí. Cuando pasa eso, hermanos, no somos llamados a contentar a la gente, más aún cuando somos líderes o pastores. Somos llamados para agradar al Señor y hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Sí, Saúl tenía ese complejo y él deja que el pueblo de Dios, ¿no?, tenga las vacas, las ovejas, las guarde y se quedó con el rey de Amalek vivo. Dios fue claro en la orden. ¿Y saben lo que hace Saúl? Saúl no reconoce su pecado, no reconoce su desobediencia. Más bien se ensoberbece y le dice al profeta, si yo he obedecido, fue el pueblo el que hizo esto. El pueblo dijo aquello. El pueblo, yo he obedecido. O sea, trata de dar excusa delante de Dios. Hermanos, cuando delante del Señor sabemos que hemos hecho lo malo, que hemos pecado, debemos reconocer que hemos pecado. No tratar de dar excusas ni echarle la culpa a los demás. No es así. Ese complejo de inferioridad, esa mentalidad de Saúl lo llevó al fracaso. Personalmente creo que Saúl era un creyente. Creo que es un creyente que va a estar en el cielo. Está en el cielo. Yo creo eso. Pero la vida de Saúl está escrita aquí para que nosotros, siendo sus hijos, hermanos en la fe, tengamos eso como ejemplo. Por ejemplo de la vida de Saúl, que no debemos creernos mejor, pero tampoco menos que los demás. Dios nos manda a ser humildes. Dios manda que seamos humildes, pero la humildad no es creernos menos que los demás. Repito, la humildad es reconocer lo que Dios me ha dado, lo pongo a su servicio y al servicio de los demás. Tal como Cristo nos dio el ejemplo, es decir, servidor de los demás, servidor de Él y servidor de los demás. Pero Saúl, él quería, porque se sentía menos, él quería la adulación de la gente, que la gente hable bien. Y para hacer eso, lamentablemente desobedeció al Señor. Y Saúl perdió la corona. Hermanos en la fe, quien quiera que sea usted, tal vez sea un carpintero, un conserje, ¿no? Usted no es menos que nadie. Tal vez sea una madre soltera, un padre soltero, usted no es menos que nadie.
cuando Cristo lo salvó, usted es una persona valiosa, alguien que vale, y no debe usted bajar la cabeza ante nadie porque usted es un hijo, una hija de Dios. No haga las cosas para contentar a los demás, haga las cosas para la gloria de Dios. Lamentablemente Saúl perdió el reinado, perdió el lugar que Dios le dio por el complejo de inferioridad, por su mentalidad que él se creía menos. Pero nosotros tenemos esto escrito aquí para que no sigamos el ejemplo de Saúl. Mi hermano, no, somos hijos e hijas del Señor. Y la sangre de Cristo, que ha lavado y limpiado nuestros pecados, nos hace valiosos para su reino. Usted es una persona que vale. Usted es una persona que sirve. Nunca se crea menos que los demás. No importa quién esté a su lado, usted no es menos que nadie. No lo es, porque la sangre de Cristo lo hace valioso. Sí, hermano, sí, hermana. No sigamos el ejemplo de Saúl. No. El ejemplo de Saúl no es bueno. Es para que veamos y no repitamos sus errores. No es menos que nadie. Sí, en Cristo Jesús debemos es agradar al Señor antes que a los hombres. Dios los bendiga.